Hola, ¿cómo estás? Hoy día te traigo un poquito más de la circunferencia estudiada en la geometría analítica. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, determine la ecuación de la circunferencia de radio 5 y que es tangente a la recta L. De ecuación, 3x más 4y menos 16 es igual a 0. En el punto 4,1. Para empezar, lo más recomendable siempre en estos ejercicios es hacer un gráfico para ubicarnos mejor, para usar mejor nuestra imaginación. Y entonces vamos a empezar graficando esa recta. Sería así. Mira, por ejemplo acá está la ecuación de la recta. El 16 lo he pasado al otro lado y le he dado valores adecuados. Por ejemplo, si x vale 4, acá tendría 12 y tendría que ser 1. 12 más 4 te da 16. Otro podría ser que x sea 0. Si esto vale 0, esto tiene que ser 4 para que dé 16. Y ese es otro punto. Vamos a graficar esto en el plano cartesiano. Esa sería la gráfica de esa recta que me han dado. Y según dato, en el punto 4,1, o sea aquí, esa recta es tangente a la circunferencia que menciona. Entonces, hay dos posibilidades. Una de ellas sería esta. Mira la gráfica. Una de ellas es que la circunferencia se encuentre en este lado y la recta es tangente a ella. Y otra es que la circunferencia se encuentre aquí. Y también la recta sería tangente a la que estuviera acá. O sea, quiere decir que este problema tiene dos soluciones. Vamos a hallar una de ellas, la que está ahí. Mira cómo lo vas a hacer. Según dato del problema, el radio vale 5. Quiere decir que la medida de este segmento, del segmento que une estos dos puntos, es 5 unidades. Vamos a hacerlo ahí. Antes de seguir, te hago una pregunta. ¿Quieres que lo resuelva de la manera más rápida o quieres mucho sufrimiento? Dime tú. Contéstame pues. Te voy a enseñar una forma, pero que utiliza un conocimiento adicional que se ve en la geometría vectorial. Pero el hecho de que la utilices va a hacer que el problema salga a muchísimo más velocidad a que utilices los conocimientos de rectas solamente. La forma es la siguiente. Primer paso, vas a hallar la pendiente de la recta L. Para hallarlo, simplemente la I la despejas y al ser despejado quedaría así. El 4 lo pasas a dividir y si operas va a quedar así. Este coeficiente que acompaña a la X viene a ser la pendiente de esta recta. Quiere decir que es una recta que tiene pendiente menos 3/4. Vamos a indicarlo ahí. Además, tú tienes que tener claro este concepto. Cuando hay una circunferencia y una recta tangente, y del centro unes al punto de tangencia, este radio que está acá forma 90 grados con la recta tangente. Ahí está el 90 grados entonces. ¿Qué quiere decir? Que la recta L y este radio, ambos son perpendiculares. Y vamos a utilizar ese detalle. Ahora, como el radio y esta recta son perpendiculares, y si el radio tiene esta pendiente, menos 3/4, pendiente negativa como debe ser para una recta que está inclinada así. Para calcular la pendiente de la recta que pasa por aquí, simplemente se usa la siguiente regla práctica.
La pendiente de esta, vamos a llamarle pendiente 1, porque a la pendiente se le acostumbra a representar con la M. Simplemente vas a voltear esto y le vas a cambiar de signo. Si es negativo, va a ser positivo. Ese será la pendiente de la recta que pasaría por aquí. Y entonces vas a armar un vector. Es el siguiente, observa. En la geometría vectorial vas a hallar un vector unitario. Tú sabes que en la geometría analítica esto tiene que ver con la y, el valor que está arriba. Eso lo vas a poner acá. Y el de acá tiene que ver con la resta de las x, lo recuerdas, ¿verdad? Y este lo pones acá en las x. Y el vector unitario lo vas a formar así. Y acá vas a poner, le vas a aplicar Pitágoras al 3 y al 4. Es decir, vas a poner 3 al cuadrado más 4 al cuadrado raíz cuadrada. Eso es un vector que tiene como medida, como su nombre lo dice, su medida es una unidad. Entonces, para calcular las coordenadas del centro de la circunferencia, vamos a llamarle C al centro de la circunferencia, lo vas a hacer de esta manera. El centro C que quiero obtener va a ser igual al valor de este punto, 4,1, que es el punto de tangencia, más el vector unitario que va en esa dirección, que es este. Y ese vector unitario debes multiplicarlo por esta medida. La medida del radio, esa la pones acá. Y mira qué sencillo que es. Esto se va a eliminar. Y simplemente hay que sumar esto. El 4 con el 3, 7. Y el 1 con el 4. Y esas son las coordenadas del centro. Si tú lo hicieras con pura geometría analítica, te va a demorar una eternidad. Te va a dar una ecuación cuadrática. El mismo infierno se vendría ahí. Con todo cariño para ti, un poquito de la geometría vectorial y el poder que tiene. Eso es todo. Ha sido un placer estar contigo. Si algo has aprendido, entonces estoy muy contento porque estés progresando. Apóyame también a progresar con mi canal, con tu suscripción. Nada más. Ha sido un placer estar contigo. Me voy. Chao.